Recording in progress. Amén. Hoy día la palabra de Dios se titula Sométase a las autoridades. Y dice en nuestros textos, Romanos 13, del 1 al 8, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Luego de la exhortación que Dios nos hizo acerca de que debemos amar no fingidamente, ¿se acuerdan que esa fue nuestra última predicación de Romanos? Nos encontramos con 8 versículos muy importantes acerca de las relaciones políticas y sociales. Y quizás podrías pensar que este es un nuevo tema que el apóstol Pablo está trayendo a colación, pero si ustedes se dan cuenta, aunque hay un punto y un cambio de capítulo, no hay ninguna palabra o recurso literario que nos indique que el apóstol está cambiando drásticamente el tema, como ocurre, por ejemplo, del capítulo 11 al 12. Y una de las cosas que mencionamos y que hemos repetido varias veces es que la ley de Dios, más que estar orientada a nuestro bien en primer lugar, está orientada al bien de los demás, lo que traerá como consecuencia mi bendición. Por ejemplo, si yo no rompo el mandamiento de hablar falso testimonio de alguien más, yo estoy bendiciendo a esa persona y en último lugar también estoy siendo bendecido yo al guardar el mandamiento y así agradando a Dios. Así también funciona la ley de tránsito. Si yo respeto el semáforo en rojo, eso va a beneficiar en primer lugar a aquel que tiene el semáforo en verde, va a poder circular sin problemas y no va a tener un accidente si yo me paso a un rojo. Por ende, yo tampoco sufriré ningún daño. Y hay que decir que la mayoría de las veces que las personas rompen las leyes es por egoísmo, porque están pensando en ellos mismos. Por ejemplo, los choques en las carreteras es porque la gente va apurada, porque no les gusta que los adelanten, porque se creen toretos algunos, porque conducen incluso luego de haber bebido alcohol. Se dice que la gente que viola las leyes no toma conciencia y por más que les digan, siguen viviendo como si no hubiera una ley que respetar, como si no hubiera autoridades que obedecer. Y lamentablemente muchos de nosotros no tenemos luz con respecto a qué hacer a nuestras autoridades. ¿Debemos obedecerlos o no? Quizás por ser cristiano puedo saltarme ciertas leyes si obedezco a Dios. Si ayuda a la comunidad, si asisto a la iglesia, tal vez podría conducir a exceso de velocidad, siempre y cuando no hayan carabineros en el tránsito. O quizás puedo inventar algo para no ir al trabajo, o evadir impuestos y tantas otras cosas que podríamos mencionar. Hoy veremos que el Evangelio nos lleva a obedecer en áreas que quizás no sabíamos, y también entenderemos que el mismo Evangelio nos provee la esperanza que necesitamos para poder cumplir de verdad con estas exhortaciones prácticas que Dios nos enseña. Hoy día veremos
de forma sencilla cómo someternos a nuestras autoridades y de esa forma demostrar nuestro amor por Dios y nuestro amor por los demás, por la iglesia y la comunidad que necesita conocer a Cristo. Y tenemos nuestro primer punto aquí. Y nuestro primer punto dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Y qué nos dice nuestro primer versículo? No sé si mi hermana María puede leerlo, el 1 de Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. El verso 1 comienza con un verbo imperativo, una orden: sométase, del griego hupotazo, que significa estar bajo, sometido, sujeto o sumiso. Esta misma palabra se usa, por ejemplo, en Efesios 5:21 para decirnos que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra es traducida en otras versiones como obedecer, respetar o acatar. Y aquí la exhortación, aunque obviamente es para nosotros primero, nosotros como creyentes, dice que cada persona debe someterse, obedecer y respetar a las autoridades superiores que corresponden a los gobernantes que tenemos. Nuestro contexto actual sería presidente, autoridades municipales, carabineros, policías, etc. Y también podríamos mencionar otras autoridades como jefaturas o personas que tengan algún grado de autoridad sobre nosotros. Y aquí me gustaría detenerme, hablar un poco de cuál era la situación que vivían los hermanos en Roma al momento de recibir esta carta. Y aquí, mira, pon atención a lo que yo tengo aquí. Aquí tenemos una línea de tiempo que nos muestra acontecimientos relevantes para el cristianismo y referente a la carta de Romanos. Es importante señalar que para el público de esta carta, que eran cristianos judíos y gentiles, y sus autoridades provenían del Imperio Romano. Y aquí la línea del tiempo nos muestra los distintos emperadores que rodean a la carta de Romanos. Aquí por ejemplo, en el año 0, ¿cierto?, tenemos el nacimiento de Jesús. Y del año 27 antes de Cristo, el emperador que gobernaba era Augusto. Cuando nace Cristo, podríamos decir la infancia de Jesús, se cambia el emperador a Tiberio. Tiberio era el emperador que estaba cuando Jesús fue crucificado. Los emperadores eran la máxima autoridad en el Imperio Romano, lo que para nosotros hoy es el presidente. Cuando Cristo es crucificado es Tiberio quien era el emperador. Incluso las escrituras también lo registran. Aquí en Lucas capítulo 3 verso 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Ahí la escritura nos muestra ese aspecto histórico. Y la historia nos dice que el Imperio Romano estaba pasando por un periodo que se conoce como Pax Romana, que fue un tiempo caracterizado tanto por su calma interior como por su seguridad exterior, lo que le permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo económico y expansión territorial. Y pasan algunos años, y si ustedes ven aquí, en el año 41, el emperador que estaba al frente era Claudio. Y el año 46, la historia nos narra que aproximadamente el año 46, Pablo comienza con sus viajes misioneros. Y la palabra igual nos habla de este emperador. Ahí en Hechos 18:2 dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio,
el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, dice la Escritura. Este emperador, Claudio, expulsó en el año 49 a todos los cristianos judíos debido a que lo que quería hacer ese emperador era restaurar los ritos romanos y reprimir a los que tenían una religión distinta. Es decir, eso fue lo que estaban viviendo nuestros hermanos, por lo menos en la región, en el Imperio de Roma. Luego aparece en el año 54 Nerón. No sé si ustedes han escuchado hablar de Nerón. Y aquí es importante hacer esta observación porque los creyentes, aunque habían sido expulsados en el año 49, cuando se escribe Romanos, si ustedes se dan cuenta aquí, Romanos se escribe acá, en el año 57 después de Cristo. Cuando se escribe Romanos, todavía los cristianos no vivían fuertes persecuciones por parte del gobierno como lo vivirían años después. Y antes de hablar de eso, déjame hablarte un poco de cómo era el sistema político romano. Es importante entenderlo. En Roma, por ejemplo, el emperador no era omnipotente. Su voluntad tenía que ser ratificada por el Senado, de modo que la tensión de poderes y los intentos por influir o controlar a los senadores eran constantes. Y también debemos decir que tenían un sistema de derechos y leyes en los cuales se basan nuestros códigos actuales de justicia. Tenían ramas específicas, por ejemplo, para el derecho penal, derecho tributario y administrativo. Es decir, el Imperio Romano, ellos establecieron la base de lo que hoy día nosotros tenemos como organización gubernamental. Cuando nosotros vemos el Senado, todas esas cosas, todo eso se origina en el Imperio Romano. Y también nuestros códigos de justicia están basados en los sistemas que ellos implementaron. Y ahora te voy a hablar un poquito de cómo era este Nerón. Porque cuando Nerón estaba gobernando, se escribió Romanos y llegó la carta a los hermanos. Aquí hay algunos datos acerca de cómo era Nerón. Nerón tenía 16 años cuando inició su gobierno. Durante el transcurso de su gobierno, intentó complacer a las clases bajas y lo criticaron por ser muy populista. Él quería mejorar la economía de los pobres. Le prometió al Senado más independencia y le dijo que no haría decretos por un año. Un decreto es como cuando el presidente, ¿cierto?, dicta algo que no se ratifica por el Parlamento. También trató de eliminar algunos impuestos a los que más tenían deudas. O sea que Nerón era bien populista. Quería ayudar, ¿cierto?, a los más pobres, quería eliminar impuestos, quería estar bien con todo. Era un político así. Y al parecer era una especie de gobierno como el que a todos les gusta. Y podríamos decir quizás que a los hermanos se les hacía fácil someterse a esa autoridad. Sin embargo, años más tarde ocurriría algo que cambió un poco la realidad de nuestros hermanos en Roma. En el año 64 ocurre lo que se conoce como el gran incendio de Roma. Y eso fue algo que llevaría al emperador Nerón a culpar a los cristianos de haber iniciado el incendio. Y aquí tenemos un autor que es Tácito, que dice: para librarse de la acusación, porque a Nerón lo estaban culpando de haber quemado Roma, dice, para librarse de la acusación, Nerón buscó rápidamente un culpable e infringió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones que la población llama cristianos. Así pues, se empezó por detener a los que confesaban su fe. Su ejecución fue acompañada de escarnios, y así unos, cubiertos de pieles de animales, eran desgarrados por los dientes de los perros.
Otros, clavados en cruces, eran quemados al caer el día a guisa de luminarias nocturnas. De ahí que, aun castigando culpables y merecedores de los últimos suplicios, se les tenía lástima, pues se tenía la impresión de que no sólo se los eliminaba por motivo de pública utilidad, sino para satisfacer la crueldad de uno solo. Es decir que luego nuestros hermanos de que fueron expulsados y volvieron muchos, pasó esto, un gran incendio en Roma en el año 64, lo cual llevó a Nerón a culpar de este incendio a nuestros hermanos, los hermanos que recibieron la carta de Romanos. Y aquí es donde empezó la gran persecución a nuestros hermanos cristianos. Imagínense, nuestros hermanos eran ejecutados, eran cubiertos de pieles de animales, eran desgarrados por los dientes de los perros, a otros los clavaban en cruces para alumbrar la noche. Imagínense lo que vivían nuestros hermanos. Y aquí la pregunta que nos hacemos: ¿cómo es posible entonces que nuestro texto 1 diga, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas? ¿Acaso Nerón, acaso Claudio y los demás emperadores fueron puestos por Dios ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fueron puestos por Dios esos emperadores que masacraron a muchos de nuestros hermanos? ¿Sí o no? Amén. Amén, el texto lo dice. Y la respuesta es sí, claramente sí. Y para eso volvamos atrás a Romanos 9:17. Y aquí, como Pablo no está cambiando el tema y Pablo está hablando de lo mismo siempre, mira lo que dice Romanos 9:17. ¿Lo tienes, hermano Javier? Sí. Léelo, porfa. No paguéis a nadie. No, Romanos 9:17. Romanos 9. El famoso Romanos 9. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aunque Faraón se creía Dios sobre todo, Dios le dejó en claro que Dios mismo lo había puesto ahí. Y aunque este faraón fue parte de mantener al pueblo de Dios esclavo y bajo opresión durante 400 años, todo eso era parte del plan de Dios, porque Dios lo había prometido. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la lectura bíblica? Leímos ahí en Génesis 15:13, Dios le dijo a Abraham que iba a pasar eso, que el pueblo, cierto, iba a ser llevado a una tierra extranjera y iban a estar ahí 400 años. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo estos textos, estaba inspirado por el Espíritu Santo y comprendió que a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades que los gobiernos pongan sobre los creyentes, los gobiernos están ahí, y en medio de esos gobiernos terrenales Dios se glorifica en su pueblo de formas que muchas veces no comprendemos. Según cálculos efectuados por el erudito Benedicto Dom Leckler, los cristianos en el siglo I, bajo el Imperio Romano, solo pudieron practicar su religión en paz durante 28 años, y en el siglo II durante 15 años. O sea que los primeros creyentes solo vivieron su religión de forma tranquila durante 28 años. Mientras que en Chile, ¿cuántos años llevamos de paz, por así decirlo, sin persecución? Mucho tiempo llevamos sin persecución. Aún así, el Señor dice que debemos respetar y someternos a nuestras autoridades, porque no por ser cristianos no vamos a acatar las leyes que se infunden en el país. Incluso si nosotros adoptamos una actitud desobediente, entonces estamos teniendo un concepto equivocado de quiénes somos. No podemos hacernos los vivos si un carabinero nos detiene. ¿Qué nos dice el verso 2? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, debemos señalar qué es lo que es establecido por Dios. Nosotros, por ejemplo, ahora vivimos bajo un gobierno más de izquierda, ¿cierto? Más comunista. Y eso no nos da el poder de decir, yo no tengo presidente, como muchos, incluso cristianos, decían cuando fueron las elecciones el año pasado. Salieron muchos ahí, no, yo no tengo presidente, como ganó Boris. No, yo no tengo presidente. Hacer eso, renegar las autoridades que han sido puestas por Dios, es entonces tomar la misma actitud de un no creyente que no tiene ley y que tampoco tiene a Dios. Escucha lo que R.C. Sproul dijo acerca de esto. En el nivel más fundamental, el pecado es un acto de rebelión y desobediencia a una ley y legislador superior. El mayor problema con el mundo es la anarquía, la razón por la cual las personas son violadas, asesinadas y mutiladas en la batalla, la razón por la cual hay asesinatos, robos, etcétera, es porque no tenemos ley. Desobedecemos antes que nada la ley de Dios. El problema de raíz en toda la creación es la desobediencia a la ley, el desafío a la autoridad. Y la máxima autoridad del universo es Dios mismo. Pero Dios delega autoridad mientras Él reina y gobierna sobre su creación. Dios levanta gobiernos humanos. El mayor problema siempre ha sido la desobediencia a la ley. Dios, en el principio, ¿qué le dio a Adán y Eva? Una ley. Pueden comer de todo, pero no coman de ese. Desobedecieron la ley y el pecado entró en el mundo. Y la anarquía entró al corazón de las personas. Ser una persona anarquista no es alguien que anda quemando todas las cosas, sino que anarquista es una persona que vive sin Estado, que vive sin ley, que vive su propia ley. Entonces, debemos respetar las leyes que los gobiernos nos imponen. No debemos saltarlas ni tampoco hacernos los vivos. Siempre y cuando ellos no rompan las leyes de Dios, debemos cumplir las leyes para mostrar así que amamos a Cristo. Punto 2. Haz lo bueno y vivirás sin temor. Y aquí tenemos nuestro verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La espada es el símbolo de autoridad que tienen los gobernantes para castigar a aquellos que hacen lo malo. Si me estaciono en un lugar donde aparece una señal de no estacionar, lo único que sentiré es temor por si alguien me descubre. O si robo en mi trabajo, o comienzo a faltar por razones injustificadas, invento excusas falsas en algún momento. Puede ser que me descubran y que llegue a enfrentar la justicia y pagar por lo que he hecho. Así también hay muchas personas que han cometido crímenes y que quedan libres porque nadie denunció. Pero la realidad es que nosotros no somos llamados a pagar mal por mal, a tomar venganza por nuestras propias manos, sino que, como decía el capítulo anterior, a dejar la venganza en las manos de Dios. Y Dios utiliza las leyes también para castigar a aquellos que hacen lo malo. Y por lo menos en el Imperio Romano se castigaba con la muerte a algunos delitos graves como homicidios o parricidios. Sin embargo, una de las cosas que debemos señalar es que lamentablemente muchos de los gobiernos de estos tiempos ya no defienden a las víctimas sino a los agresores. Dejan sueltos a asesinos que vuelven a cometer crímenes y encierran a inocentes por crímenes que nunca cometieron. Hoy los gobiernos protegen a los animales
pero dejan que los bebés mueran antes de nacer. No podemos decir que debemos acatar todas las cosas que hacen los gobiernos, puesto que no existen gobiernos cristianos, y aunque siempre habrá movimientos que luchen porque la ley de Dios reine en el gobierno, lamentablemente el pecado reina en muchas naciones. Por lo menos acá nosotros tenemos matrimonio igualitario, matrimonio homosexual, aborto, identidad de género y tantas otras cosas que Dios aborrece. Aún con estas cosas ahí, no podemos anular la exhortación a someternos a las autoridades, pero jamás nos someteremos y compartiremos leyes que vayan en contra de la palabra de Dios, porque Hechos 5:29 nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, tampoco debemos asumir una postura moralista frente a esto y quedarnos en el rincón de los santurrones mientras los demás se pierden. Lo que hay que hacer es anunciar el Evangelio, porque esa es la esperanza de nuestro país. Llevar el Evangelio a cada área de nuestra vida es la forma en la cual no vamos en contra del gobierno, sino que vamos en contra del pecado, de las ideologías mentirosas que hoy llenan las mentes de nuestra comunidad. La batalla no es contra el presidente, la batalla no es contra los diputados. La batalla es contra el mundo, contra el pecado, contra los pensamientos mentirosos que hoy día gobiernan las mentes de nuestra comunidad. El verso 5 nos dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y acompáñame a 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 2, versos del 3 al 14, ahí le pido a mi hermana María que pueda leer. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versos 13 y 14, por favor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Amén. Hermanos, si hemos de estar sometidos a las autoridades, no es por otra cosa, sino por causa del Señor. ¿Se dan cuenta que aquí el apóstol Pedro agrega eso? Por causa del Señor. Someteos a toda institución humana. Porque si estamos solamente sujetos a las autoridades para que no nos multen o por miedo a que algo nos ocurra, entonces eso será una falsa sujeción donde nuestra conciencia va a estar pecando contra Dios porque no será de verdad. R.C. Sproul agrega, el mundo se ha vuelto loco en su deseo de no tener ley, pero debemos ser diferentes. Donde quiera que nos encontremos bajo autoridad y todos nos encontramos sometiéndonos a varias autoridades, debemos someternos a esa autoridad. Nadie en este mundo es autónomo. Punto 3. Paga todo lo que debes. Romanos, el verso 6 nos dice, pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La Nueva Traducción Viviente dice, por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Y aquí podríamos decir que siervos de Dios son esos políticos y todas las otras autoridades. Son puros cafiches. Los impuestos son un robo y no deberían existir. Así es como lo creen muchas personas. Bueno, algo a señalar es que los políticos de Chile son los mejor pagados del mundo. Pero ellos van a rendir cuentas si no se arrepienten. Y si no están haciendo su trabajo como corresponde, entonces también Dios les pedirá cuenta a ellos. Pero el llamado a nosotros es a cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Y si seguimos leyendo lo que Pedro estaba hablando ahí, 1 Pedro 2, del 15 al 16,
Él dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los hombres necios, de los hombres estúpidos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto está en el mismo contexto, ¿cierto?, de someterse a las instituciones humanas. Y en aquel tiempo había un grupo de judíos celotes, que se les llamaba, que no reconocían a ningún rey sino a Dios, y no pagaban impuestos a nadie sino solo a Dios. Escucha eso. En aquel tiempo estaba ese grupito de los judíos celotes. Ellos decían, no tenemos ningún rey excepto Dios, y no le pagamos impuestos a nadie sino solo a Dios. Y muchas veces con nuestro estilo de vida queremos volvernos anarquistas y no pagar lo que hay que pagar y tomar atajos. Hermanos, Dios usa y ha usado a todos los gobiernos de la historia para mostrar en ellos su poder, porque en medio de los peores gobiernos de la historia, en medio de las grandes dictaduras, en medio de las opresiones más terribles a los cristianos, Dios ha levantado a sus hijos como sus siervos, que haciendo el bien hacen callar la ignorancia de los hombres necios. Porque estos cristianos que volvieron al mundo loco, que volvieron loco al mundo, que dieron vuelta al mundo, comenzaron en el siglo I, bajo estos tiranos emperadores, estos cristianos que revolucionaron el mundo, que los querían matar porque ya eran una gran molestia tanto para las autoridades religiosas como para las autoridades políticas. Ellos comenzaron en el peor gobierno, los peores gobiernos de la historia. Dios, hermano, usa los peores gobiernos para mostrar en ellos su poder. Nosotros diremos, Maduro, Pinochet, tantos otros gobiernos malos que han habido en la historia, pero Dios usa, y Dios los puso ahí de alguna forma soberana para mostrar en ellos su poder. El faraón que tuvo 400 años al pueblo de Israel ahí, Dios le dijo, tú no eres nada, yo te puse ahí para mostrar en ti mi poder, y espérate porque el final va a ser mejor. El verso 7 dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. R.C. Sproul decía, cada uno de nosotros no tiene un solo jefe, sino varios. Yo tengo un jefe, y mi jefa y mi esposa. Y bueno, hermano Javier igual tiene una jefa. Toda persona, y usted es la jefa del Pablo Free. Toda persona que conozco, dice Sproul, incluyéndome a mí, somos responsables no solo ante una persona, sino ante todo tipo de autoridad, de estructuras de autoridad. Yo como plantador de la iglesia soy responsable ante los pastores de Santiago. Dice, lanza un ladrillo por el escaparate de una tienda. Hermano, pongan atención a la palabra del Señor, ¿eh? Vamos a tener todo el día para jugar con la hija. Lanza un ladrillo por el escaparate de una tienda y descubrirás rápidamente que eres responsable, que estás bajo autoridad, que hay leyes que debes cumplir y que los oficiales de la ley se aseguran de que se cumplan las leyes. Hoy día lamentablemente tenemos un gobierno que le ha quitado el poder, ¿cierto?, a la policía. Hoy día ya el carabinero no puede tocarle ni un pelito a los que están cometiendo algún delito. Hoy día salen más perjudicados los carabineros que los delincuentes. Somos llamados, hermanos, a pagar a todos los que debemos. Y no solo habla de cosas materiales, no solo impuestos, sino también que debemos pagar con respeto a todos los que Dios nos ha llamado a respetar. Al presidente, a tu jefe, a tus padres, a tu cónyuge, y honrar también a nuestros padres, a nuestros hermanos y hermanas. Y si te das cuenta aquí, Pablo comienza a conectar estos 7 versículos
con lo que ya hemos aprendido en el capítulo anterior. ¿Quién me puede leer Romanos 12:10? Fíjate lo que dice Romanos 12:10, porque aquí Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. si se dan cuenta aquí, Pablo, él nunca cambió el tema, siempre está hablando de lo mismo, del amor. Y mira cómo dice el verso 8, mira cómo dice nuestro último verso: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué? ¿Volvemos al tema del amor? Claro, porque nunca ha salido de ahí. No deber a nadie nada no solo significa las deudas monetarias o impuestos sin pagar que podamos tener, sino que nuestra mayor deuda siempre será nuestro amor mutuo. Pero el próximo domingo lo vamos a profundizar. Y vamos a ver cómo aplicamos esta palabra, cómo vamos a aplicar esta palabra. Si a nosotros nos cuesta someternos a las autoridades, hacer el bien cuando nadie nos ve, porque es fácil someterse cuando tenemos un carabinero ahí. Fácil someterse cuando está la autoridad ahí y hay que pasar a 100 y no a 120. Es fácil someterse al ojo. Pagar nuestras deudas. Si nos cuesta pagar nuestras deudas y respetar y honrar a los que Dios nos ha puesto en nuestra vida, entonces debemos mirar lo que Cristo vivió. Porque hemos hablado un poquito de Cristo hasta aquí. Pero ahora fíjate, Cristo nos da el mayor ejemplo. Porque la mayoría, hermanos, de los judíos, lo que esperaban era que Cristo viniera como un líder político, un guerrero con grandes ejércitos para librarlos de la opresión que vivían bajo el Imperio Romano. Algo así esperaban, algo así se me imagino yo, algo así esperaban los israelitas. Pero ¿qué recibieron? A un maestro sobre un pollino. Por eso Lucas 3:15 dice que el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan el Bautista era el Cristo. ¿Quién era el Cristo? ¿Se acuerdan que empieza el Evangelio y todos preguntando quién es el Cristo? Incluso el mismo Juan el Bautista dudó un momento y desde la cárcel manda a sus seguidores a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿Era tú lo que esperábamos? Por eso en Hechos 1:6 le preguntan a Jesús: oye, ¿y vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Sin embargo, Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está por sobre todos los reinos de este mundo y que tiene todo el poder y autoridad, vino a humillarse y a ponerse bajo el Imperio Romano. Y los religiosos judíos, porque sabía que su padre había levantado ese imperio para mostrar en él su gloria y que su nombre sea anunciado en toda la tierra. El Imperio Romano, si tú ves la historia, duró siglos hasta que cayó el Imperio Romano, pero bueno, sigue ahí la Iglesia Católica. Siendo judío, nacido en Belén y criado en Nazaret, nunca rehusó a pagar impuestos. Él nunca rehusó a pagar impuestos, aunque lo perseguían por eso. Cuando lo intentaron pillar, porque Jesús siempre lo trataban de pillar, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Se acuerdan de esa frase? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mira, y acompáñame aquí a Mateo 17, 24 al 27. Mira a este Cristo que no es anarquista, a este Cristo que no es un desordenado, un Cristo que no es ni socialista ni comunista, porque hoy día cualquier político piensa que Cristo fue todo. Mateo 17,
del 24 al 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea que Jesús hizo un milagro para poder pagar los impuestos. Imagínate cómo el Señor nos sorprende. Jesús no era ningún anarquista, tampoco un antisocial, tampoco un vándalo. Él es el único que cumplió la ley de Dios perfectamente y que también cumplió las leyes de las autoridades terrenales. El único del cual nadie puede decir nada. Acompáñame a Juan, porque al ver la vida de Jesús, y esto es tremendo, hermano, este relato. Yo a veces digo, Juan 18. A veces digo, es muy largo el relato, no lo voy a leer, pero el Señor me dice que hay que leer Juan 18. Y quiero que pongas tus ojos ahí en la Biblia y sigas conmigo la lectura. Juan 18, 28. Lo tienes, ¿cierto? ¿Lo encontraron? Hermano Javier, parece que... ahí está. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, quien era el gobernador de la región de Judea, y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Porque acuérdense que los judíos habían llevado a Jesús. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Imagínate, ni siquiera le respondieron la pregunta. Le dijeron: oye, pero si no fuera malhechor, no te lo hubiésemos traído. Ni siquiera le dijeron el delito que supuestamente Jesús había cometido. Pilato le dice: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, les dijo a los judíos. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad,
os lo traigo afuera para que entendáis que no hay ningún delito en él, que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo ningún delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y mira lo que Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Dale un aplauso aquí. Cristo es nuestro mayor ejemplo de sumisión a la autoridad, porque en su vida, muerte, crucifixión y resurrección, Él sabía que su Padre había levantado a Roma y a su gobierno para mostrar su gloria a todo el mundo y a nosotros sus hijos, porque como dice Hechos 4 del 27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por eso Newell decía: tu Salvador sufrió bajo Poncio Pilato, uno de los peores gobernadores que Judea haya tenido, y Pablo bajo Nerón, el peor emperador romano. Porque Pablo, hermanos, déjame mostrarte la línea de tiempo una vez más. Pablo murió 7 años más tarde, aproximadamente, de que escribiera la carta de Romanos. 7 años más tarde. No fueron 10, no fueron 20, 7 años más tarde, por ahí por el 64, 65, Pablo murió decapitado bajo el imperio de Nerón. Y ni nuestro Señor ni su apóstol negaron o injuriaron la autoridad. Y déjame terminar con esto que es R.C. Sproul dice: creo que todos tenemos experiencias en las que nos irritamos y nos irritan bajo la autoridad y bajo mandatos con los que estamos en desacuerdo. Permítanme sugerir, como una cuestión de consideración práctica, que si miramos a estas instituciones humanas o estas personas humanas que son tiránicas, injustas y todo eso, y buscamos someternos a ellas individualmente o incluso institucionalmente, considerándolas por lo que son, nos resultará extremadamente difícil tener una buena actitud. Pero si de alguna manera podemos mirar a través de ellas, mirar más allá de ellas, mirar sobre ellas y ver a aquel a quien el Padre ha dado la máxima autoridad cósmica, es decir, a Cristo mismo, nos será más fácil someternos. Encontraremos ayuda con nuestra lucha para someternos cuando reconozcamos que finalmente nos sometemos a Cristo, porque sabemos que Él nunca nos tiranizará o abusará de nosotros. Amén y amén. Si de alguna manera podemos mirar a través de las autoridades, mirar más allá de ellas, mirar sobre ellas y ver a aquel a quien el Padre ha dado la máxima autoridad cósmica, Cristo, como hemos aprendido en nuestro libro, el que está sobre todas las cosas, el que es soberano, el que tiene la preeminencia, como dice la Escritura. Él nunca nos va a tiranizar. Su gobierno no es una dictadura, su reinado no es una dictadura y nunca va a abusar de nosotros. Si vemos a Cristo en las autoridades, si vemos a Cristo más allá de las autoridades, entonces será fácil someternos a las autoridades, como Cristo también lo hizo. Amén. Ponte de pie, hermano querido.